Hola, linda. Soy Elaine Storytimes y hoy te traigo historias de mis suscriptores. Espero que te gusten mucho. Comencemos. La neta es que yo siempre fui de esas personas escépticas, de las que dicen, ay, esas cosas no existen o todo tiene una explicación lógica. En mi casa a veces pasan cositas raras, pero yo trataba de no hacerles caso. El problema es que mi realidad cambió por completo una noche que me quedé sola. Mi mamá y mi abuela trabajan en el hospital, así que tienen turnos súper pesados. Es muy normal que yo me quede sola en la casa hasta muy tarde. Esa noche estaba en mi cuarto, acostada, viendo videos en YouTube, tratando de distraerme del silencio de la casa. Tengo una repisa llena de esas muñequitas de porcelana que, la verdad, siempre me han dado un poco de miedo, porque tienen esos ojos de vidrio que parece que te siguen con la mirada a donde te muevas. Hay una en especial, una muñeca vieja, que siempre pongo hasta atrás para no verla, porque tiene una vibra súper pesada. Bueno, pues estaba yo tranquila cuando, de reojo, vi una sombra pequeña, justo del tamaño de esa muñeca, moverse rápido por el piso de mi cuarto. Me quedé sacada de onda, pero pensé, ya estás alucinando por ver tanto celular. Así que lo ignoré. Pero segundos después, mi tele se prendió sola, a todo volumen. Me asusté horrible. Pero lo peor no fue eso, sino que en la pantalla no había ningún canal normal. Lo que apareció fue una foto estática de la fachada de mi propia casa, tomada desde afuera en la noche. Eso me paniqueó muchísimo porque, ¿cómo es posible que salga mi casa en la tele? Me dio un miedo horrible y la apagué rápido. Justo cuando se hizo el silencio otra vez, empecé a escuchar pasos pesados en el piso de abajo y luego un sonido como de llanto, pero era un llanto bajito, como de alguien sufriendo. Ahí sí ya no pensé en fantasmas. Pensé que se había metido un ladrón. Me fui corriendo a esconder al closet, temblando, y me quedé ahí hecha bolita. Desde mi escondite vi, por la rendija, una sombra alta caminando por el pasillo hacia mi cuarto. La sombra se detuvo frente a mi puerta y empezó a tocar despacito. Luego escuché la voz de mi mamá diciéndome, «Hija, sal. Ya regresé del trabajo». Por un segundo sentí alivio y casi salgo, pero algo en mi instinto me detuvo. La voz sonaba igualita a la de mi mamá, pero se sentía plana, sin emoción. Además, mi mamá jamás llega a esa hora y siempre entra con sus llaves haciendo ruido. No salí y me quedé callada. En ese momento, mi celular vibró. Me llegó una notificación de la cámara de seguridad que tenemos en el pasillo de las escaleras. Con las manos temblando, abrí la aplicación esperando ver a mi mamá, pero lo que vi me heló la sangre. En la pantalla del celular solo se veía una sombra negra y densa, parada fuera de mi puerta. No había nadie físico, solo esa mancha oscura. Empecé a marcarle a mi mamá como loca, pero no me contestaba. Luego le marqué a mi abuela y tampoco. Estuve llorando en el closet hasta que por fin me contestaron. Cuando les conté, me dijeron que seguro era mi imaginación por estar sola tanto tiempo, que no fuera miedosa. Pero yo sé lo que vi y lo que escuché. Esa cosa usó la voz de mi mamá para intentar que yo le abriera la puerta. Y no quiero ni pensar qué hubiera pasado si hubiera salido. Vamos con la siguiente story. Bueno, pues esto pasó apenas el Halloween del año pasado, en 2023. Y la verdad es que todavía nos da miedo acercarnos a esa parte del terreno. Estábamos todos mis primos y yo jugando en un terreno grandísimo que tiene mi tío. Como era un día festivo, nos habíamos juntado toda la familia. Estábamos súper entretenidos haciendo collares de flores porque había mucha vegetación ahí, y la verdad se nos fue el tiempo rapidísimo. Sin darnos cuenta ya se estaba haciendo tarde y el sol se estaba metiendo, así que la luz ya era muy poca. Resulta que a uno de mis primos se le acabaron las flores y se fue a buscar más hacia la parte del fondo, justo donde hay una casa vieja que lleva años abandonada. Esa casa siempre, pero siempre, había tenido la puerta cerrada con candado y cadenas, así que nunca le habíamos prestado mucha atención. Pero ese día mi primo regresó corriendo con la cara pálida y nos dijo, «Oigan, la puerta de la casa vieja está abierta de par en par». La curiosidad nos ganó, ya saben cómo es uno de metiche, así que fuimos todos para allá. Efectivamente, la puerta estaba abierta. Mi primo se asomó primero y se hizo para atrás súper asustado. Nos acercamos y vimos algo que nos puso la piel de gallina. Justo en la entrada había una mesa puesta con 2 sillas y, alrededor de la mesa,
Había varias velas encendidas, lo cual era rarísimo porque, como les digo, la casa estaba abandonada y no tenía electricidad. Pero lo peor era lo que estaba en la pared, justo arriba de la mesa. Había una foto de una mujer, pero su cara se veía súper paranormal, como deformada o borrosa. Una imagen bien creepy que te daba mala vibra nada más de verla. Aunque nos dio muchas ansias, la adrenalina nos hizo meternos para ver más a fondo. La casa olía a humedad y a cera quemada. Caminamos un poco y nos dimos cuenta de que había un cuarto al fondo que estaba cerrado. Nos acercamos a la puerta y ahí fue cuando el terror se hizo real. Desde adentro de ese cuarto cerrado se escuchaba clarito un sonido bajito, como de llanto. Pegamos el oído y escuchamos la voz de una niña pequeña que decía: «Ayuda, por favor, ayuda». No manchen. En ese momento sentimos un frío horrible en todo el cuerpo. No lo pensamos 2 veces. Nos entró el pánico total y salimos corriendo de ahí como si nos persiguiera algo. Corrimos hacia la casa de mis abuelitos, que viven justo delante de esa propiedad. Íbamos tan asustados que llegamos sin aire. Mi mamá estaba fuera, súper tranquila, vendiendo tacos en su puesto y, cuando nos vio llegar así, con las caras de terror, nos preguntó qué pasaba. Como ya era noche y no queríamos que nos regañaran por andar de curiosos, le dijimos que nada. Pero por dentro nos estábamos muriendo de miedo. Esa noche casi no pudimos dormir. Lo más escalofriante pasó al día siguiente. Con la luz del día nos armamos de valor y fuimos otra vez a la casa abandonada para ver si seguía abierta. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada otra vez con candado, como si nadie hubiera entrado. Lo que nos dejó helados fue que volteamos a ver la ventana de ese cuarto, el mismo donde escuchamos a la niña gritar, y se veían claramente 2 manitas pequeñas marcadas en el polvo por la parte de adentro, como si alguien hubiera estado empujando el cristal desesperadamente toda la noche. Además, el vidrio estaba empañado en el centro, como si alguien acabara de respirar ahí mismo segundos antes de que llegáramos. Desde ese día, aunque seguimos yendo al terreno de mi tío, ya nadie se atreve a acercarse a esa casa, porque sabemos que ahí adentro hay algo que no es de este mundo. Vamos con la siguiente story. Esta historia le pasó a mi mamá cuando tenía apenas 15 años y, la neta, cada vez que me la cuenta se me pone la piel chinita. En ese entonces, las cosas en su casa eran un poco diferentes y, para tener agua, tenían que hacer todo un proceso manual. Una noche, ya súper tarde, como a las 11:30, mi abuela le dijo a mi mamá que saliera a llenar los tinacos. Tenían que prender una bomba de agua y conectar varias cosas usando el coche para que funcionara. Así que era toda una maniobra. Y más a esa hora. Mi mamá, súper obediente, salió al patio. Estaba todo oscurísimo y el único ruido era el motor del coche y el zumbido de la bomba trabajando. Ella estaba ahí parada, esperando a que se llenaran los botes, cuando de repente vio a una de sus mejores amigas, que vivía justo en la casa de al lado. Mi mamá se sintió aliviada de ver una cara conocida, porque le daba miedo estar sola tan noche. Pero había algo súper raro que notó de inmediato, aunque en ese momento no le dio tanta importancia por la inercia. Su amiga, que en esos días traía el cabello cortito, casi estilo hongo porque se lo acababa de cortar, esa noche se veía con el cabello larguísimo, le llegaba hasta la cintura. Además, traía puesto un vestido blanco, largo y vaporoso, que mi mamá nunca le había visto. Lo más escalofriante es que, por más que mi mamá trataba de mirarla, el cabello le tapaba la cara o la oscuridad no dejaba que se le vieran los rasgos. Aún así, estaba segura de que era ella por la complexión. La saludó normal. «Hola, ¿qué onda?». La chica se detuvo y le contestó con una voz que mi mamá reconoció al instante. Le preguntó: «¿Qué estás haciendo?». Mi mamá, súper tranquila, le dijo: «Pues nada, aquí bombeando agua porque mi mamá me mandó». La figura se quedó quieta un segundo, dijo un simple: «Ah, ok». Y se metió caminando a su casa, la cual estaba totalmente a oscuras. Mi mamá terminó de llenar el agua y se metió a dormir. Al día siguiente, tempranito, se encontró a su amiga en la calle. Mi mamá, todavía sacada de onda, le preguntó: «Oye, ¿qué hacías despierta tan tarde anoche? Te vi con un vestido blanco súper bonito». Su amiga se le quedó viendo con cara de «¿De qué hablas?», y le dijo: «Estás loca. Yo ni siquiera dormí en mi casa anoche. Me fui a una fiesta con mis papás y regresamos hasta la madrugada». Mi mamá le insistió: «Claro que eras tú.
Te saludé y hasta me preguntaste qué estaba haciendo. Reconocí tu voz. Pero su amiga se puso seria y le dijo algo que dejó helada a mi mamá. A ver, piénsalo bien. Si yo hubiera estado en mi casa, no hubieras podido bombear agua porque hubieras necesitado mover mi coche o usar mi conexión. Además, yo traigo el pelo corto. Ahí fue cuando a mi mamá le cayó el 20. La persona con la que habló, esa mujer de vestido blanco y pelo largo que se metió a la casa vecina, no era su amiga. Mi mamá dice que hasta la fecha no sabe si era un fantasma o algo que se quiso hacer pasar por ella, pero nunca volvió a salir a bombear agua sola a esa hora. Vamos con la siguiente story. Esto que les voy a contar marcó mi infancia de una forma horrible y, aunque ya pasó tiempo, todavía me cuesta mucho hablar de ello sin que me den ganas de llorar. Todo ocurrió cuando yo tenía apenas 6 años. Mis papás tuvieron que salir de viaje por una emergencia y me llevaron a quedarme unos días a casa de mi abuela. La casa de mi abuela siempre me había parecido un poco extraña, de esas casas viejas y grandes donde la madera cruje por todo y se siente un frío constante. Pero esa vez se sentía mucho más pesada de lo normal. Apenas llegué, mientras dejaba mis cosas, me puse a explorar un poco. Caminando por uno de los pasillos largos que conectaban los cuartos, me detuve frente a un mueble donde había varias fotos familiares. Una en particular me llamó muchísimo la atención. Era una foto antigua en blanco y negro donde salía una mujer muy elegante con un vestido largo, parada junto a un hombre. Lo escalofriante era que la cara del hombre estaba totalmente borrosa, como si alguien la hubiera tallado o manchado a propósito para que no se le reconocieran los rasgos. Me quedé viendo la foto, súper sacada de onda, hasta que mi abuela me vio. Se acercó y, con una voz medio triste, me explicó que ese hombre era el exnovio de su hermana, la cual había fallecido hacía muchos años de una forma muy trágica. No me dio más detalles porque yo estaba chiquita, pero sentí que había un secreto muy oscuro detrás de esa imagen. Esa misma noche me mandaron a dormir al cuarto de huéspedes. Me desperté en la madrugada con esa sensación horrible de que no estaba sola. Abrí los ojos y, parada justo a los pies de mi cama, vi a una mujer. Llevaba un vestido negro idéntico al de la foto que había visto en el pasillo. No le podía ver bien la cara por la oscuridad, pero sentía su mirada clavada en mí. De repente, con una voz que sonaba como un susurro helado, me dijo: «Mi hijita, no debiste ver eso». Se me puso la piel chinita al instante y me quedé paralizada del miedo. No supe en qué momento me volví a quedar dormida o si me desmayé del susto, pero a la mañana siguiente corrí a contarle a mi abuela. Ella, como era de esperarse, me dijo que solo había sido una pesadilla, que la foto me había impresionado y que no pasaba nada. Traté de creerle, pero yo sabía que esa voz había sido real. La noche siguiente fue la peor de mi vida. Me desperté porque tenía muchísimas ganas de ir al baño. Me armé de valor y salí al pasillo oscuro. Todo estaba en silencio total. Cuando iba regresando del baño hacia mi cuarto, al pasar cerca de donde estaba la foto, la vi otra vez. La mujer del vestido negro estaba ahí, parada, bloqueando mi camino. Pero esta vez no solo estaba parada. En su mano derecha sostenía un cuchillo grande y brillante. El terror que sentí fue tan grande que ni siquiera pude gritar. Sentí que las piernas me fallaban, pero el instinto de supervivencia me hizo reaccionar. Corrí como loca hacia mi cuarto, me aventé a la cama y me tapé con la sábana hasta la cabeza, temblando y llorando en silencio, esperando que esa mujer no entrara por mí. Mi abuela se despertó por el ruido de mis pasos y vino a verme. Le conté todo. Le aseguré que la mujer tenía un cuchillo, pero ella insistió en que solo había sido una pesadilla. Yo sé lo que vi. Esa mujer no era un sueño y estoy segura de que no quería que yo supiera quién era el hombre de la foto borrosa. Vamos con la siguiente story. Bueno, esto que les voy a contar es algo con lo que vivo todos los días y, la verdad, a veces siento que ya no aguanto más. Todo empezó un jueves cualquiera, de esos días en los que te sientes súper mal y no puedes ni levantarte de la cama. Me había enfermado de una gripe muy fuerte, así que mi mamá decidió que no fuera a la escuela. Ella tenía que irse a trabajar, así que me dejó su teléfono secundario para que, cualquier cosa, le marcara a ella o a mi papá. Me quedé completamente sola en la casa. Para que se den una idea, mi casa es muy grande. Tiene 3 pisos y está pintada de blanco con negro. Pero hay una parte específica que siempre me ha dado mala espina. El pasillo viejo es un corredor por el que casi nadie de mi familia pasa,
porque conecta con unos cuartos que usamos de bodega. Bueno, estaba yo acostada tratando de dormir cuando, de repente, empecé a escuchar ruidos que venían justo de ese pasillo. Al principio pensé que era la madera crujiendo o algún vecino. Pero luego el sonido se hizo súper claro. Eran pasos. Pero no pasos de un adulto. Se escuchaban pasos ligeritos y rápidos, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. Me quedé helada, tapada hasta la nariz con la cobija. Luego, entre el silencio de la casa, escuché algo peor, unos susurros bajitos que no se entendían y, al final, una risita de niña. Fue una risa súper traviesa y clarita que me heló la sangre. Cuando mi mamá regresó del trabajo, corrí a contarle todo, casi llorando del susto. Pero ya saben cómo son las mamás a veces. Ella no me creyó nada. Me dijo que seguro era la fiebre, que lo había imaginado o que estaba sugestionada por estar sola. Me sentí súper mal de que no me creyera, pero traté de calmarme. Al día siguiente ya me sentía un poco mejor y fui a la escuela. En el recreo me junté con mis amigas y les conté lo que me había pasado, buscando desahogarme. Les describí cómo era mi casa y lo del pasillo viejo. En eso, una amiga que se llama Antonella se me quedó viendo con los ojos súper abiertos. Me dijo, «Oye, ¿tu casa es la de 3 pisos, blanca con negro?» Le dije que sí y ella se puso pálida. Me contó algo que me dejó aterrorizada. Resulta que ella sabía la historia de esa casa porque una amiga suya vivía cerca antes de irse de viaje. Me dijo que en mi casa, hace años, vivía una familia, papá, mamá y una hija pequeña. Tristemente, entraron a robar y algo salió muy mal, y la familia entera perdió la vida ahí. Lo más escalofriante es que, según lo que se cuenta en el barrio, a los 3 los enterraron en el patio trasero de la casa para esconder la evidencia. Cuando Antonella me dijo eso, sentí que se me bajaba la presión. Todo tenía sentido, las risas de niña, los pasos, la vibra pesada. Regresé a mi casa con un miedo horrible, pero decidí no contarle nada a mi mamá para no asustarla, porque ella es muy nerviosa. Pero fue el peor error. Porque las cosas empeoraron rapidísimo. Ahora no solo son ruidos. Muebles pesados se mueven solos haciendo un ruido espantoso, arrastrándose por el piso. Mis libros salen volando de las repisas. Las sillas amanecen tiradas. Se rompen cosas de la nada. Lo peor es la hora. Ya me di cuenta de que todo esto pasa siempre a las 12:30 de la noche o a las 3 de la mañana en punto. Es como si tuvieran un horario para manifestarse. A veces estoy despierta a esa hora y escucho como todo se cae en el pasillo viejo. Me siento súper sola con esto, porque no quiero decírselo a mi familia. Y en la escuela ya no digo nada, porque me empiezan a decir que soy la loca o la rara que inventa fantasmas. Pero yo sé que esa niña y sus papás siguen ahí, atrapados en mi casa. Si tú también has escuchado pasos cuando sabes que estás sola, dime en los comentarios. Y si quieres que suba tu historia aquí en Elaine Storytimes, cuéntamela abajo. Leo todo. Porque algo me dice que estas historias apenas están empezando. Y antes de que termine el video, te tengo que confesar algo. Anoche volvió a pasar. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando escuché los pasos otra vez en el pasillo viejo. Pero esta vez no solo fueron pasos. Escuché que alguien susurró mi nombre. No fue una risa. No fue un golpe. Fue mi nombre. Clarito. Me quedé paralizada en la cama, viendo hacia la puerta, y lo peor es que la manija empezó a moverse despacio, como si alguien estuviera intentando entrar. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando por fin me armé de valor para levantarme, todo estaba en silencio. Esta mañana revisé el pasillo. Y en el polvo del suelo había algo que antes no estaba. 3 huellas pequeñas. Descalzas. Apuntando directamente hacia mi cuarto. Dime en los comentarios. ¿Crees que debería contarle ya a mi mamá? ¿O crees que si hablo, eso se va a enojar? Te leo. Y si esta historia te dio miedo, compártela con alguien que ame el terror tanto como tú. Tal vez esa persona también ha escuchado algo, y no se ha atrevido a decirlo. Suscríbete a Elaine Storytimes para no perderte las próximas historias, porque lo que viene está más fuerte. Y no olvides darle like a este video y a las demás historias del canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote relatos cada vez más perturbadores. Nos vemos en el siguiente video. Si es que esta noche nos dejan dormir.